Esta clase es una extensión para todo el curso. Se me ha nacido la idea de hacerlo basándose en una gran confusión que tenemos todos nosotros en el momento de buscar un trabajo. ¿Por qué lo digo confusión? Porque cuando uno tiene situación en aprietos, cuando la vida se complica y necesitamos tener una remuneración, algún ingreso para poder alimentar nuestra familia, nuestros hijos, o simplemente para pagar las deudas, hipotecas, etc., salimos en una forma desesperada al mercado buscando nuestro futuro trabajo para poder cubrir todos estos gastos. Y en este momento, justamente cuando nosotros lo confundimos, lo que estamos buscando y lo que estamos ofreciendo. Por una simple razón, que cuando el empleador busca a cubrir un vacante en su empresa, el empleador lo que busca no es una persona con hambre, sino una persona con habilidades, lo que en su mayoría no tiene el mismo empleador o simplemente no tiene tiempo para poder hacerlo. O sea, en estricto rigor, la semana laboral son entre 40, 45 o en caso de los servicios, por ejemplo, en un país como Chile, hasta 60 horas laborales en la semana. Y cuando una empresa crece, se requiere más de estas horas. Y en su mayoría, mucha más. Entonces ahí cuando el empleador sale a buscar una persona que puede rendir estas horas extras. O, como lo ha dicho desde el inicio, el empleador que tiene necesidad de cubrir un cargo el que él no puede cumplir. Por ejemplo, cuando tú tienes una empresa, tú tienes que hacer muchas cosas a la vez. Administrar, crear, hacer el marketing, hacer los contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno solo, como un ser vivo, es incapacitado a rendir tanto. Y para eso nosotros contratamos el personal. El personal con un cargo que puede rendir o hacer la función de cada una de estas cosas faltantes. Lo mismo con el tiempo. Lo que no podemos hacer, porque no somos vivos eternos, digamos, tampoco vivimos 24 horas trabajando, sino es una parte del día, una parte de la semana, una parte de todo el tiempo de nuestra existencia. Pero la empresa es mucho más allá de este tiempo y por ende el empleador sale y busca la persona que puede hacer la extensión del tiempo faltante, lo que él necesita, y así crece también la empresa a su vez. Por lo tanto, cuando uno vaya al mercado a buscar un trabajo, en su realidad lo que busca es venderse, vender su tiempo, sus habilidades, sus aptitudes, a cambio de una remuneración. En otras palabras, la persona no vaya a buscar que pagan porque sí nomás, porque existe, porque se cree bacán, porque tiene un título o porque tiene un muy buen contacto para poder ingresar a dicha empresa. No, el empleador busca a alguien para cubrir el cargo y uno vaya a ofrecerse para este cargo. Es simple. Ahora veremos un poquito la procedencia como tal de la palabra trabajo y todo lo relacionado con ella. Empleados, peones, proletarios. Estas son las procedencias de las palabras que nosotros usamos para hablar de los trabajadores. La palabra trabajo derivó del latín tripalium, que era una herramienta parecida a una cepa con 3 puntos que se usaba para sujetar los caballos o los toros y herrarlo, o sea, poner una herradura. Pero también se usaba como un instrumento de tortura para los esclavos y los reos. Era un invento de tortura parecido a una cruz de 3 palos, a cual se ataban los reos para tostarlos al fuego o someterlo
a otras adorables prácticas. Por eso, su significado más antiguo del verbo trabajar se usaba con significado de sufrir o padecer. Todos lo conocen bastante bien el día número 1 de mayo, el día 1 de mayo como un día internacional del trabajador, ¿cierto? También es un día de los curantes, el día de los oficios, profesiones y los obreros. Usamos la palabra trabajar como una forma más general y menos marcada que designa nuestra ocupación, tanto física como mental, remunerada o no. Bueno, en realidad el Día Internacional del Trabajador, el día 1 de mayo, es el día de conmemoración del Movimiento Mundial de los Obreros. Es una jornada que habitualmente se ha utilizado para los movimientos sociales o laborales al favor de la clase trabajadora. En otras palabras, es una gran fiesta del movimiento de los obreros. Paradójicamente, en Estados Unidos, el lugar a donde se originó la semilla de esta celebración fue basada principalmente como un recuerdo a las víctimas de los incidentes en la ciudad de Chicago en 1886. Era una serie de protestas de los obreros en huelga que reclamaban su jornada laboral de las 8 horas. Se hace un homenaje en primer día lunes del mes de septiembre a los trabajadores en Estados Unidos y lo llaman Labor Day. Labor Day se traduce al español como día laboral, o sea, en otras palabras, cualquier tipo de trabajo. Trabajo, remunerado o no, es una parte estable y constante de la vida humana, pero a su vez no garantiza ninguna estabilidad a sus familias. La fotografía de la palabra trabajo, según la época, nos dice muchísimo, según cómo era en este tiempo. En las sociedades antiguas, ir a trabajar se compara con un perverso instrumento de la tortura. En las sociedades actuales implica los trabajos precarios, discriminación por género y edad y dejando sin vida propia a los trabajadores adictos. En resumen, los esclavos los hubo antes y los hay ahora. Si alguien conoce un poquito de qué se trata la sociología, bueno, el trabajo es la categoría central de sociología. Es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana. Estudia el fenómeno colectivo producido por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentra inmersos. El trabajo es la actividad a través del cual el ser humano encuentra sus medios para subsistir, tal como nosotros hemos visto al principio de esta clase. Por lo que tiene que trabajar para poder subsistir o vive de los trabajos de los demás. Ahora veremos si existe alguna relación entre el trabajo y el desarrollo de un ser humano. No existe ninguna relación automática, ya que no cualquier trabajo contribuye a mejorarlo. Por ejemplo, la explotación laboral priva a las personas de sus derechos y de su dignidad. Los trabajos peligrosos que no cuentan con la seguridad, protección social o derechos laborales no son propicios de un desarrollo humano. Algunos de los cambios en la noción del trabajo como tal pueden contribuir en diferentes dimensiones del desarrollo humano en forma positiva, pero a su vez también influenciarlo en una forma bastante negativa. Trabajo decente y trabajo digno son los principales y fundamentales derechos laborales, a lo que permite un ingreso justo y completamente proporcional al esfuerzo realizado sin discriminación alguna.
El trabajo decente dignifica a la persona trabajadora y permite desarrollar sus capacidades. Trabajo decente es esencial para cualquier persona. Además de generar el ingreso, facilita el progreso tanto social como económico. También fortalece las relaciones dentro de las familias y las comunidades. Las normas de seguridad y salud en el trabajo nosotros podremos dividir en 3 puntos. Morales, sin el riesgo de sufrir ningún tipo de accidente dentro del trabajo, ni tampoco que las personas que nos rodean y con quien nosotros relacionamos sufrirán algún tipo de accidente. Las económicas. Las mayores condiciones laborales en fin de cabo lo van a rendir las cuentas al mismo empleador a través de pagar los gastos médicos, debilitar la fuerza de trabajo como tal en la empresa, entre las otras. Y obviamente los legales, los derechos penales y los derechos civiles. Sin esta presión, lamentablemente, las organizaciones no se sentirán obligados a enfrentar los costos para poder mejorar las condiciones de trabajo simplemente por algunas razones morales. Desempleo en la Edad Media, así como se entiende el día de hoy, en estos tiempos aún no existía. Sí, había desocupados. Las personas que no trabajaban se tenían por los holgazanes y vagabundos. Se identificaban como inadaptos y trotamundos que dormían en la calle. El descubrimiento del desempleo como tal ha sido durante los finales del siglo XIX y los principios de los siglos XX, cuando el desempleo se convirtió en una epidemia. Y después de la Primera Guerra Mundial se ha aumentado drásticamente aún más. Pero desde 1929 se industrializaron las economías del mundo entero. Y tras de la Segunda Guerra Mundial, muchos países tuvieron un nuevo auge económico. Y el desempleo se disminuyó ostensiblemente. La clave para encontrar el empleo son cuidar nuestra marca personal, planificar nuestra actividad en los buscadores de empleo en forma activa y mantener nuestra actitud positiva. Buscar un trabajo también es un trabajo. Les deseo muchísimo éxito a todos.